Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a empezar con la segunda sección de los atributos de Dios. Vamos a hablar acerca de la espiritualidad de Dios, y muy de la mano con la espiritualidad de Dios viene la invisibilidad de Dios. Son los primeros dos atributos comunicables que vamos a estudiar el día de hoy. Y no sé si se acuerden, cuando los dividimos en incomunicables y comunicables, ¿cuál es la diferencia entre comunicables e incomunicables? ¿Quién se acuerda? Son los que no comparte con nosotros o que comparte menos. Y los comunicables son los que comparte más con nosotros. Entonces, cuando estudiamos de incomunicables, estudiamos la eternidad de Dios, la independencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnipresencia de Dios. Son atributos incomunicables. O sea que en realidad Dios no los comparte con nosotros o los comparte muy poco. Y ahora vamos a empezar con los comunicables, empezando con la espiritualidad de Dios. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias nuevamente por el privilegio de estar en tu casa, el privilegio de venir a alabarte, de venir a aprender más de ti. Te pido, Señor, que nos hables en esta noche, que tu Espíritu Santo nos esté iluminando nuestra mente, Padre, para aprender lo que tienes para nosotros. Te damos gracias porque eres un Dios al que podemos conocer. Te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos enseña de ti. Y queremos, Señor, profundizar más en las riquezas de quién eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos con la espiritualidad de Dios. Y empezamos con una pregunta. ¿De qué está hecho Dios? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿De qué está hecho Dios? Suena como una pregunta que me haría Santiago por alguna razón. Le gusta hacer ese tipo de preguntas. ¿De qué está hecho Dios? ¿Está hecho de carne y sangre como nosotros? Dios es espíritu. Dios no está hecho de carne o sangre. No está hecho de ninguna cosa material, ninguna cosa que exista en el universo. Dios tampoco es pura energía. Dios es espíritu. Juan 4:24 precisamente nos dice esto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Quién se acuerda cuál es el contexto de esta cita? ¿Dónde está Jesús en este momento? Está con la samaritana. Y están hablando acerca del lugar en donde deben de adorar a Dios. ¿Dónde pueden adorar a Dios? Y lo que Jesús le está diciendo es que la adoración verdadera no requiere que estés en un lugar específico. Porque la adoración verdadera es una adoración en espíritu. Y se lo dice en el 4:21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está hablando de la espiritualidad de Dios. Como Dios es espíritu y no está limitado por espacio, no importa en dónde estés, lo puedes adorar en cualquier lugar. ¿Recuerdan lo que estudiamos hace unas sesiones anteriores acerca de la omnipresencia de Dios? ¿Qué nos decía la omnipresencia de Dios? ¿Dios está dónde? En todo lugar, en todo tiempo. Lo hemos venido recalcando de cómo el universo en el que vivimos está gobernado por ciertas leyes de la física que limitan
lo que podemos o no podemos hacer. Y había tres cosas, era el espacio, el tiempo y la materia, que son las tres cosas que existen en nuestro universo. Cuando hablamos del espacio y decimos que Dios no está limitado por el espacio, estamos hablando de la omnipresencia de Dios. El espacio no es un problema para Él. Cuando hablamos del tiempo y que Dios no está limitado por el tiempo, hablamos de que Dios es eterno. A Dios no le afecta el paso del tiempo de ninguna manera y Él tiene control sobre el tiempo. Y cuando hablamos de la materia y que la materia no tiene ningún efecto sobre Dios, estamos hablando sobre su espiritualidad. Dios es espíritu, no está hecho de nada de lo que existe en la creación. Entonces Dios existe fuera del espacio, Dios existe fuera del tiempo y Dios existe fuera de la materia, del universo material, del mundo material. Y en la Biblia vemos que Dios le prohíbe a su pueblo que piense en Dios o que intente relacionar a Dios con cosas de la creación física. Por ejemplo, en Éxodo 20, del 4 al 5, en los 10 mandamientos, Dios les dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte y celoso. El lenguaje que utiliza aquí, donde dice arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, nos dan a entender que ninguna cosa en el universo, ninguna cosa creada puede representar correctamente lo que es Dios. Si intentamos representarlo con cualquier cosa que haya o en el cielo o en la tierra o debajo del agua, lo vamos a representar de una manera que es incorrecta. Vamos a limitar a Dios de alguna manera. Y quizá los israelitas, un poco más adelante, hacen un becerro, hacen una imagen en contra de este mandamiento que se les había dado. Y quizá su intención era representar a Dios como un Dios fuerte o como un Dios lleno de vida, así como un becerro. Pero decir que Dios era como un becerro era una afirmación que estaba completamente mal, incorrecta. Estás limitando a Dios en cuanto a todas sus demás características, su conocimiento, su sabiduría, su omnipresencia y su eternidad. No las vamos a poder representar con nada que exista en la creación. Entonces, por eso Dios les dice en varias partes y muy fuerte que no intenten compararlo con nada de la creación. Deuteronomio 4, del 23 al 24. Guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es celoso para proteger su honor. Y lo que Él quiere realmente es que pensemos en Él de la manera correcta. Y que lo adoremos por su excelencia, por lo majestuoso que es. Y Dios se enoja cuando disminuimos su gloria al intentar compararlo con cosas de la creación. Entonces, Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no está hecho de materia como el resto de la creación. La materia no existía antes de que Dios empezara con el proceso de la creación. Dios tampoco es energía o Dios tampoco es puramente pensamiento. De hecho, el ser de Dios, que es espíritu, ni siquiera es exactamente igual que nuestro espíritu. Nosotros también tenemos un espíritu, pero el ser de Dios es diferente al de nosotros, es más excelente, infinitamente más excelente
que nuestro propio espíritu. Entonces debemos de afirmar que Dios es espíritu y que su clase de existencia, la forma como Él existe, es diferente a todo lo demás que hay en la creación. Y a veces podemos tener una idea errónea al pensar que una existencia que es meramente espiritual es menos real. Pero en realidad es todo lo contrario. La existencia de Dios es infinitamente superior a la de nosotros. Dios ya existía como espíritu desde antes de que iniciara la creación. De hecho, su existencia como espíritu es tan real que es a través de Él, a través de su propia existencia, que todo lo demás fue hecho. Entonces, si tenemos que definir la espiritualidad de Dios, la definiríamos de la siguiente manera. La espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna, no tiene partes ni dimensiones, nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Y como muchos otros aspectos del ser de Dios, cuando intentamos estudiarlo, a lo mejor nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Intentar comprender cómo alguien puede existir sin tener un cuerpo físico, sin tener dimensiones, sin ocupar un lugar en el espacio, es difícil, porque es algo que es completamente diferente a la realidad a la que estamos acostumbrados. Pero lo que sí podemos afirmar, aun cuando no comprendamos exactamente cómo es que Dios es espíritu, es que la existencia de Dios en forma de espíritu es la mejor y más excelente forma de existencia. Más que el universo material, más que cualquier otra cosa, la forma como Dios existe en espíritu es la existencia más perfecta, más excelente que hay, superior a cualquier otra cosa que conocemos. Y viene entonces quizá un poquito la duda de si en realidad cuando categorizamos los atributos de Dios, y quizá la espiritualidad de Dios debió haber estado en los atributos incomunicables, porque pareciera como que es un atributo incomunicable. El tipo de existencia que tiene Dios es sumamente diferente a la de nosotros. Y aquí es en donde entra un poco también el hecho de que en realidad las divisiones que hacemos en cuanto a categorías y en cuanto a temas son arbitrarias, son nada más para poder estudiarlos de una manera más organizada. Pero Dios nos ha dado a nosotros como humanos también un espíritu. Y compartimos en cierta manera la espiritualidad de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos dio un espíritu en Juan 4:24, que ya lo leímos, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros como humanos le adoramos a Dios en espíritu. Es una manera de cómo compartimos esa espiritualidad de Dios en nuestra adoración con nuestro espíritu. 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No me está hablando de cómo nuestro espíritu se relaciona con el espíritu de Dios. También nuestro espíritu se une
con el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una comunicación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu permanece y regresa a Dios. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces podemos ver que hay una cierta comunicación de Dios hacia nosotros con respecto a su naturaleza espiritual, que tenemos una semejanza en cuanto a la naturaleza espiritual de Dios. Por eso lo estamos considerando un atributo comunicable, aunque debemos de afirmar que la existencia de Dios como espíritu y el espíritu de Dios es infinitamente superior al de nosotros, pero lo compartimos con Él de cierta manera. Ahora, de la mano con la espiritualidad de Dios, bien directamente relacionado con esto, está otro atributo de Dios. Esta es la invisibilidad de Dios. Los dos van de la mano, los pudimos haber tomado como si fueran uno solo, si hubiéramos querido. La espiritualidad y la invisibilidad de Dios. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. Sin embargo, Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. Nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. La Biblia en muchas partes afirma esto, de que no podemos ver a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Hablando de Jesús, él es el que vino de Dios. 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La Biblia nos deja bien claro que no podemos ver a Dios. Que no podemos ver a Dios en su esencia, en su totalidad. Sin embargo, en la Biblia encontramos algunos ejemplos interesantes de gente que ha visto una manifestación visible de Dios. Y podemos empezar en el Antiguo Testamento. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés tenía esta relación con Dios donde hablaba con él cara a cara. Y pasaba algo bien interesante con Moisés. Cuando subía al monte y pasó 30 días, creo que fue lo que pasó una vez en el monte. Cuando regresó, su rostro brillaba, su rostro emanaba luz. La gente se asustó al verlo. Por estar en la presencia de Dios, tuvo ese efecto en él. En otra ocasión, Moisés quería ver a Dios.
Y es lo que le dice. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Y esos versículos y otros versículos parecidos en el Antiguo Testamento nos dan la idea de que no se podía ver a Dios como tal, pero que también hubo ocasiones en donde Dios manifestaba su presencia de una manera visible y podían verlo, podían apreciarlo. Entonces, lo que debemos de afirmar es que nunca podemos ver la esencia total de Dios, pero que sí podemos experimentar ocasiones donde Dios se manifiesta de una forma visible. Y a veces a través de la creación, a través de cosas creadas. Y sucede de diferentes maneras. Como decíamos ahorita, en la creación, a veces Dios nos da analogías de su ser, de su esencia. Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de los cielos, la inmensidad de los cielos, del universo, nos dejan ver la gloria de Dios. Nos hablan de su grandeza, de cuán infinito es Él, cuán perfecto. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en cierta manera en la creación podemos ver de una manera visible a Dios o ciertos aspectos o ciertos atributos de Dios. Pero fuera de la creación, también tenemos ejemplos donde Dios se manifestó de una manera visible, de una manera muy especial. En el Antiguo Testamento tenemos teofanías. ¿Han escuchado la palabra teofanía? Una teofanía es una aparición de Dios. Y en esas teofanías, Dios tomó varias formas visibles para mostrarse a algunos individuos. Entonces, cuando alguien dice la palabra teofanía, se está refiriendo a una aparición visible de Dios. Dios se le apareció a Abraham en Génesis 18, del 1 al 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En esta ocasión, Dios se le manifiesta a Abraham. Es una teofanía. Y dice que había 3 varones que venían en el camino, que vinieron a su encuentro. ¿Qué les llama la atención de los 3 varones? ¿Qué eran? Eran 3. Eran Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Era una manifestación, una teofanía, una manifestación visible que Dios tuvo con Abraham. Después, Dios Padre se queda con Abraham y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a Sodoma y a Gomorra. Pero esta fue una teofanía. Dios se apareció de una forma visible a Abraham. Entonces, de cierta manera, Dios vio a Abraham. Perdón, Abraham vio a Dios. Dios se le apareció a Jacob en Génesis 32, del 28 al 30. Y el varón le dijo, no sé si se acuerdan de lo que está pasando aquí, pero Jacob va de regreso a su tierra.
y se encuentra con un varón y empieza a luchar a pelear con este varón. Y después de un rato lo agarra, le agarran una llave que no lo puede soltar. Y lo hace que le dé una bendición. Pero fíjense lo que le dice al final. Y el varón le dijo: no se diría más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí es donde se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Fue una teofanía, donde Dios se le apareció a Jacob de una manera visible. Dios se le apareció a Moisés. Una historia, creo que de las más conocidas en la Biblia. En Éxodo 3 podemos leer acerca de esa historia. Versículo 2, 5 y 6. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dios se le manifestó a Moisés de una manera visible. 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Todos esos ejemplos en el Antiguo Testamento son ejemplos de Dios manifestando su presencia de una manera visible. Entonces, ninguno de ellos pudo decir que vio a Dios tal y como es en su totalidad. No es posible ver a Dios de esa manera para nosotros. Pero sí pudieron ver a Dios de una manera real, de una manera visible. Dios se les manifestó de una manera visible. Esto es en el Antiguo Testamento. Pero luego en el Nuevo Testamento tenemos una manifestación de Dios, si lo quieren llamar una teofanía, mucho más grande. Y esta es en la persona de Jesucristo. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En la persona de Dios tenemos una manifestación visible única de Dios. Eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y aun cuando estas personas que leímos ahorita en el Antiguo Testamento experimentaron esas teofanías, no se comparan con la teofanía más grande en el Nuevo Testamento que encontramos con Jesús. Jesús mismo es Dios y vino y se hizo hombre y estuvo aquí y la gente podía verlo, la gente podía tocarlo. Y nos dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces en Jesús podemos ver a Dios también. En Colosenses 2:9 está una muy Adelante, ¿la tiene? dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De Dios. Es Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es habita plenamente en Cristo. Ahora nosotros no vivimos, no estuvimos presentes cuando Jesús caminaba en la tierra. Entonces no tuvimos la
oportunidad de experimentar el ver a Jesús de esa manera. Pero nosotros podemos o estamos esperando y anhelando el tiempo cuando estemos en el cielo. Y nos preguntamos, ¿cómo veremos a Dios en el cielo? Aún cuando estemos en el cielo, nunca podemos ver o conocer todo de Dios. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutinable. Aún en el cielo no vamos a poder ver todo la esencia de Dios. Definitivamente no con nuestros ojos físicos. Dios es un Dios infinito. Nuestra mente, aún en nuestros nuevos cuerpos, no van a poder comprender la plenitud de Dios. El estudio pasado se acercó al hermano José y me preguntaba que si en el cielo íbamos a poder aprender, si íbamos a seguir descubriendo cosas nuevas de Dios para siempre, para una eternidad. Vamos a pasar aprendiendo cosas nuevas de Dios, viendo aspectos diferentes de la plenitud de la esencia de Dios, conociendo cada vez más acerca de Él, pero nunca llegando al punto donde podamos decir, ya conocí todo de Dios, o ya vi todo lo que tenía que ver de Dios, ya vi su esencia completa. Nunca lo vamos a poder hacer. Pero sí vamos a ver a Dios mismo. Vamos a tener ese privilegio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Entonces no sabemos exactamente a qué se refiere con ver, y no vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo vamos a entender un poco más a qué se refiere aquí con ver a Dios. Y aun cuando lo veamos, y lo que vamos a ver de Él va a ser algo real, no va a ser exhaustivo. O sea, no vamos a ver toda la plenitud de Dios. Pero sí será una visión verdadera, una visión real. Vamos a ver a Dios realmente. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Apocalipsis 22 del 3 al 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este versículo en 1 de Juan 3:2 me fascina. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El cuerpo que tenemos ahorita, en el que vivimos, no es el cuerpo que vamos a tener para toda la eternidad en la presencia de Dios. Vamos a tener un cuerpo nuevo, que va a tener habilidades diferentes, especiales, mucho más grandes y hermosas de las que tenemos ahorita. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Pero me encanta lo que dice aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El estar en la presencia de Dios, el ver a Dios cara a cara, va a tener un efecto tan grande en nuestra existencia que va a cambiar nuestro ser. Vamos a ser una criatura diferente después de haber estado cara a cara en la presencia de Dios. Y vamos a poder ver a Dios de una manera diferente. Vamos a poder comprender más acerca de la esencia de Dios. En parte porque tenemos un cuerpo nuevo,
Probablemente vamos a tener una mente que va a tener una capacidad más grande y vamos a poder comprender más acerca de la naturaleza de Dios. Pero también el hecho mismo de estar frente a Dios, cara a cara, va a tener un impacto en nuestra vida, en nuestra esencia, en nuestro ser. Nos va a cambiar. Y no hay gozo más grande, y no va a haber gozo más grande que el estar en la presencia de Dios cara a cara y verlo a Él como Él es. Y entonces nosotros también vamos a poder vernos como somos. Y esta es, hermanos, la espiritualidad de Dios. En resumen, siempre tenemos que afirmar que Dios no está hecho de nada material, de nada de la creación. No se parece a nada de lo que existe en la creación. Dios es espíritu. Dios existía antes de que cualquier cosa fuera creada en el universo. Él ya existía como espíritu y de Él es de lo que emana todo lo demás. Dios es espíritu. Y como espíritu, no vamos a poder, Dios es un Dios invisible. Y aun cuando podemos ver manifestaciones de Dios, y en el Antiguo Testamento hubo gente que vio manifestaciones de Dios, así como podemos, o como pudieron ver en su Hijo, en Jesús, una manifestación de Dios, y aun cuando lleguemos al cielo y estemos cara a cara con Él, aún así, nunca vamos a poder ver la esencia completa de Dios. Dios es un Dios infinito, pero sí lo vamos a ver cara a cara en el cielo, y va a ser el momento más glorioso de nuestra existencia y nos va a cambiar por completo cuando lo veamos a Él como Él es. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por que podemos conocer un poco más de ti y podemos anhelar, Padre, ese día cuando te veamos cara a cara, cuando podamos comprender un poco más de quién eres tú, de tu gloria, de tu inmensidad. Gracias, Padre, porque te revelas a través de tu Hijo. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, también nos dejas conocer más de ti, experimentar tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres ese Dios eterno, ese Dios que no podemos comprender, Señor. Pero gracias porque también eres un Dios que se hace real en nuestras vidas, que te podemos experimentar, que podemos gozarnos en conocerte más y más cada vez. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.